Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Ramen para Dos, la web líder del mundo del manga y el anime aquí en el 30 aniversario del Manga Barcelona. Empezamos jueves 11 de la mañana y tenemos aquí al autor de Matagi Gunner, Juan Albarrán. ¿Qué tal? Encantado. Encantado, un placer. Un placer tenerte aquí. Y vamos directamente al lío. Tenemos una serie de preguntas para ti sobre precisamente la obra y sobre tu trayectoria, empezando por ¿cuándo nace el interés por el dibujo en tu vida y cómo crees que ha ido evolucionando a lo largo de esta? Bueno, yo recuerdo que empecé a dibujar de pequeño. Recuerdo, bueno, yo vivía en Barcelona, nací y crecí en Barcelona y en mi barrio, vivía en Nou Barris, había un concurso de dibujo como en las fiestas de verano y tal. Y entonces, pues nada, era dibujar un edificio que había en la calle y dibujabas encima de un coche y lo presentabas. Bueno, pues con 8 o 9 años gané el concurso. Y entonces eso me hizo darme cuenta de que, bueno, pues no solo me gustaba dibujar, sino que a lo mejor pues tenía una facilidad para ello, ¿no? Y desde entonces, pues bueno, yo he leído cómics toda mi vida, pues los Super López y Superman, o sea, en principio leía más lo típico de los Tintins y todo esto, lo que había disponible, ¿no? Y nada, pues con eso empecé a copiar y a dibujar. Y con el tiempo, cuando pues bueno, eres un adolescente y empiezas a pensar qué quieres hacer con tu vida, pues pensé, oye, pues estaría muy bien esto de empezar a intentar ganarme la vida con esto, ¿no? Pero tardé mucho tiempo. Bueno, pues es una historia un poco larga, pero básicamente me quise apuntar a la escuela Joso antes de ir a la universidad, pero acabé yendo a la universidad, luego tiré por otros caminos y acabé volviendo, pues con 30 y algo de años, dije, venga, ahora es la mía. Y entonces es cuando empecé bueno, a hacer muestras para enviar a DC y todo esto, y ahí es cuando conseguí hacerme profesional en el 2013. Así que lo que fue una afición de niño acabó siendo profesión, pues no lo sé, 30 años después, casi, ¿no? Bien, bien. Antes de publicar Matagi Gunner, trabajaste como entintador para DC Comics. ¿Cuáles crees que son las grandes diferencias de trabajo entre Japón y Estados Unidos y cómo las has afrontado a nivel personal? Bueno, las diferencias, el proceso de trabajo, cómo se crea el manga, es totalmente distinto. Por una parte, el mangaka en Japón lo que hace son los bocetos, crea la historia, si es un autor único, digamos, él dibuja los personajes y unos asistentes dibujan el fondo. Pero dibujan todo, dibujan los lápices, dibujan digamos, las tintas y hacen, digamos, la planificación de página y de la historia. Sin embargo, en Estados Unidos es como una cadena de montaje. Hay un guionista, el guionista le pasa el guión al dibujante, que normalmente hace los lápices o digamos, el boceto un poco más acabado. Eso pasa a un entintador, que lo pasa a tinta, y luego a un colorista. Y eso es un proceso en que cada parte del proceso recibe, pues su nombre aparece en el cómic y recibe pues su propia crédito, ¿no? por el trabajo. Sin embargo, en Japón el mangaka es el que aparece y los asistentes son como trabajo en negro, por así decirlo, ¿no? Es decir, a no ser que el mangaka decida decir su nombre y agradecerles por el trabajo, ellos no aparecen acreditados por el trabajo, ¿no? Y bueno, es eso, la división en que el mangaka hace la historia y los personajes y los asistentes, pues digamos, los fondos y un poco los acabados con tonos y este tipo de cosas. Vale. Sabemos que es una pregunta esta a continuación que te harán a menudo, pero ¿cómo surge la oportunidad de dibujar Matagi Gunner? Bueno, yo estaba trabajando en DC y hacía tiempo que yo quería ya pasar de ser entintador a dibujante. Es algo que me planteaba durante varios años, por temas de querer hacer lo que realmente yo quería cuando empecé a interesarme por el dibujo. No, yo no quise ser entintador, eso lo hice como una parte para empezar a meterme en el negocio, a aprender y eventualmente dar el paso a ser dibujante, ¿no? Y, y bueno, pues yo creía que en Japón era imposible por el tema del idioma, pero entonces llegó la pandemia. Y llegó la pandemia y ahí me quedé sin trabajo en Estados Unidos, se paró todo y entonces yo tenía una opción, podía esperar a que volviera toda la normalidad, que no sabíamos cuánto iba a tardar, o me lié levantar la cabeza y dije, pues voy a intentar en Japón, porque es una cosa que yo había querido hacer hace muchos años y empecé a investigar eh, por internet y conseguí trabajo de asistente. Y como, bueno, pues trabajo de asistente estuve 2 años y al final uno de los dibujantes para los que yo trabajaba, su editor, pues se puso en contacto con él porque estaba buscando un dibujante para una serie nueva. Y este dibujante que sabía que yo estaba intentando trabajar en Japón, le dijo, pues mira, mi asistente es español, es una cosa muy extraña, pero puedes ponerte en contacto con él y ver si funciona. Entonces, pues mi editora me envió un mensaje y me dijo que
bueno, si estaba interesado en intentar de trabajar para Morning en Kodansha y dibujar Matai Gunner. Y ahí empezó el proceso. Mira, justo una de las preguntas era por el tema de si habías trabajado antes como asistente en Japón y mira, es que has respondido. Sí, 2 años estuve de asistente. Saber también cómo afectó a tu vida esta experiencia, pasar de Japón de Estados Unidos a Japón con el tema de Matai Gunner, tanto a nivel profesional como personal. Nos comentabas esto, el tema de la pandemia y que digamos que te la jugaste, te la liaste la mano a la cabeza. Bueno, el cambio sobre todo de pasar de Estados Unidos a Japón es el tiempo. La cantidad de trabajo que tienes que sacar en Japón es mucho mayor que lo que tienes que hacer en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues tarda muchísimo tiempo. Es decir, para que te hagas una idea, yo cuando estaba de entintador, que además es un trabajo que no requiere demasiado tiempo comparado con dibujar, porque no tienes que hacer la planificación de páginas, no, es simplemente entintar el dibujo que te han dado, ¿no? Y yo hacía una media de 20 páginas cada 6 semanas, más o menos. Y en Japón son 20 páginas a la semana, 3 semanas seguidas. Es decir, al mes 60 páginas. Claro, necesitas asistentes porque si no sería imposible cumplir con tus fechas de entrega. Y eso a nivel personal lo que implica es que tienes que casi no cortar contacto con el mundo exterior, pero casi. Tienes que sacrificar mucho tiempo libre, quedar con los amigos. Yo hubo una época que, por ejemplo, pues no podía, no sé, si hay un partido de fútbol que quieres ver por la tele y tal, pues a veces no puedes hacer este tipo de cosas. Y básicamente el manga se convierte en el centro de tu vida y no puedes hacer otra cosa. Básicamente no puedes hacer otra cosa. También sobre esta época, justo sobre la pandemia, ¿cómo fue trabajar bajo todo el tema de restricciones? Supongo que no sería una tarea sencilla, sobre todo con transicionando de una forma de trabajar a la otra. Tuvo sus ventajas y desventajas. Ventajas en el sentido de que no podíamos hacer otra cosa que estar en casa y esa sensación de que yo sé que mucha gente tuvo de estar estancado, no sé qué hacer con mi vida. Y de repente cada día iba a trabajar y tenía mi rutina y de repente estoy en casa y no sé qué hacer con mi vida, ¿no? Yo ese problema no lo tuve, todo lo contrario, porque me salió la oportunidad de trabajar como asistente y luego Matai Gunner durante ese periodo en que no podía hacer otra cosa que estar en casa y salir a hacer la compra un día a la semana o a la farmacia si teníamos algún problema, ¿no? Durante el confinamiento. Y bueno, pues eso digamos que bueno, me fue bien, pero lo complicado fue tratar a nivel mental con esta situación, esta ansiedad que todos teníamos, de que no sabíamos si íbamos a estar bien, si tenías un dolor de garganta, no sabías si habías contagiado por el virus o no lo sé, este tipo de situaciones en que mentalmente estás muy alterado, muy ansioso o lo que sea y de repente tienes un trabajo nuevo, un reto nuevo que requiere toda tu atención. Y eso sí que fue difícil, ¿no? Es decir, estar con cosas como, bueno, mi hermano se ha contagiado, me ha dicho que ha cogido el coronavirus en una época en que no había vacunas ni nada de esto, y ahora tengo yo que poner eso a un lado, sentarme y hacer 20 páginas a la semana. Eso mentalmente sí que fue complicado. Sí, lo comprendo, es difícil. Pasando ya a la obra, Matai Gunner es un juego global, lo que permite que salgan escenarios como tu Barcelona natal. Correcto. ¿Realmente no tuviste nada que ver con esta decisión de guión? Y si es así, ¿qué buscabas representar o en qué pensabas a la hora de representar tu ciudad en un manga japonés? No, yo en lo que es la historia y dónde van digamos, la historia, los sitios donde va, los jugadores son de distintas nacionalidades y tal, yo ahí no tuve nada que ver. Es decir, a mí me pasan el guión ya acabado y yo no tengo nada. Mi trabajo es simplemente dibujarlo. Pero es verdad, y lo sé porque he hablado con el autor, con Shoji Fujimoto, que yo soy una especie de inspiración para muchas de las cosas que pasan en el manga, porque él ha dicho, bueno, pues, ¿dónde has vivido? Dime los sitios en Barcelona, en la ciudad de Japón donde estoy, Estados Unidos también. Él está llevando la historia a todos los sitios donde yo he vivido. Bueno, pues simplemente por cuestiones prácticas, como que yo conozco esas ciudades y voy a ser capaz de plasmarlas en la página más fielmente que un autor que a lo mejor quizá no ha estado nunca en esos sitios, ¿no? Y bueno, pues a modo de inspiración para él, pues él tiene que sacar los escenarios de algún sitio y dice, ¿por qué no sacarlos bueno, pues de la vida mía o del background mío? Que además para ellos es diferente, porque hay muy pocos autores de fuera de Japón trabajando en Japón, y así pues podemos hacer la historia de Matai Gunner un poco más única o más diferente que otras historias en la revista o en el mercado japonés.
Ahora que la obra ya tiene bastantes tomos publicados, ¿ha cambiado lo que piensas de ella o tus objetivos a lograr mientras se publica? Bueno, lo que sí que me pasa muchas veces es que yo miro trabajo anterior y, es difícil porque una de las ventajas que tienes en trabajar en el mercado japonés es que tienes que trabajar tanto y tan rápido que se mejora muy rápido también, lo cual es muy bueno, pero luego miras atrás, ves, yo ahora veo cuando se publiques, por ejemplo, me llega el tomo 1 de Norma el año pasado, cuando se publicó aquí en el Salón del Manga Barcelona el año pasado, y me llega a mí en Japón el tomo, y yo estoy trabajando quizá en el 7. Entonces lo veo y es como, bueno, por una parte es un viaje atrás en el tiempo, y dices, bueno, el tiempo de la pandemia, todo esto que te he explicado, pero por otra parte ves la evolución que he tenido en el trabajo, y bueno, es un poco satisfacción por el hecho de ver lo que he mejorado, y por otra parte, pues también un poco de ver pues, los problemas que yo tenía en aquella época, pues estas cosas me salían mejor dibujando, estas mejor, ¿no? Y bueno, pues te da un poco una visión pues un poco más global de lo que supone trabajar a este ritmo que tenemos que hacer en Japón. Y bueno, no ha cambiado el objetivo es explicar la historia lo más coherente posible, eh, obviamente, bueno, pues vender lo más posible para que la obra continúe, porque ahí en Japón de las ventas depende todo. Y, y nada, pues yo es explicar la historia de Yamano y la gente que le rodea lo mejor posible para que la gente lo disfrute. El objetivo ha sido siempre el primero, ¿no? O sea, ese ha sido siempre el mismo, explicar la historia lo mejor posible. Y ahora, pues bueno, también viendo que el experimento que ha hecho Moraine de traer un extranjero y tal, pues ha sido más o menos exitoso, porque si no hubiéramos vendido nada, pues en el Tankobon 3 ya nos cancelan, pues pues bueno, ya mi objetivo es cómo sigo con mi carrera, ¿no? Es decir, Mata y Ganar durará lo que tenga que durar, que no sé exactamente cuánto será, pero bueno, pues yo ya mentalmente estoy, creo, afianzado ya en que quiero continuar en Japón y bueno, pues dibujar, Mata y Ganar lo que dure y luego qué hago después, ¿no? O sea, que sí, continuar en Morning, espero, y dibujar otras historias. Y bueno, al principio era un experimento, ahora creo que estoy un poco más consolidado después de casi 3 años y o sea, estoy enfocado en continuar, ¿no? En continuar trabajando en el mercado japonés. Pues para finalizar, justamente hablabas del tomo 7 que se acaba de poner a la venta en España. Hoy, sí. Y los lectores aquí han podido leer ya una buena parte de la historia. ¿Tienes algún mensaje para hacerles llegar a los lectores aquí en España? Bueno, primero los que han llegado al tomo 7, que muchas gracias por dar una oportunidad a la serie, porque es una serie, creo que un poco distinta a lo que se suele publicar aquí en España. Aquí se publica mucho shoujo, por ejemplo, perdón, shonen, se publica mucho BL, y nosotros somos una serie seinen que es quizá para un público más adulto, con unos elementos muy japoneses. La vida de Yamano, del cazador, tiene muchos elementos tradicionales de la vida rural japonesa, que es una cosa que aquí no lo sé cómo el lector lo puede leer e identificarse con un hombre mayor que, digamos, está jubilado y que no tiene otra cosa que hacer con su vida que de repente ponerse a jugar videojuegos, ¿no? Entonces, pues todas las personas que le han dado una oportunidad y que han continuado, agradecérselo, porque como historia, para un lector español que está acostumbrado pues, a los shonen, a los mangas de acción, pues quizá es algo un poco más distinto, ¿no? Y a los que no lo han leído, pues básicamente les digo lo mismo, que le dé una oportunidad porque es un manga quizá un poco distinto a lo que se suele publicar aquí en España, ¿no? Y en Japón, ahora que estoy allí, me doy cuenta de la cantidad de manga y de géneros y de temáticas que se publican allí que nunca llegan aquí, pues porque no hay espacio, no hay tanto lector, o quizá el lector está más interesado en unos géneros muy concretos y las editoriales quizás no se atreven a publicar fuera de estos géneros que saben que funcionan, ¿no? Sin embargo, Norma, supongo que por el hecho de que soy en español y es una cosa que puede interesar al lector de aquí, por curiosidad y demás, le han dado una oportunidad a Mata y Ganar, y a mí me gustaría bueno, que Norma también se vea recompensada por la apuesta que han hecho por mí y por la obra, eso, que se sale un poco de lo que se suele publicar aquí en España. Perfecto, Juan. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y ya hasta aquí llega la entrevista. Recordad que durante todo el salón en el canal de YouTube, de Twitch y en nuestra cuenta de Twitter podréis estar al día de todo lo que ocurra en los próximos 4 días de salón este fin de semana. Aquí ya hemos empezado y de momento seguimos. Muchas gracias.